hacer. Porque Dios dice que puedo hacer. Hoy seré enseñado en la palabra. Y nunca más voy a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca de la obediencia. ¿A cuánto les gusta que sus hijos lo obedezcan? ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando los hijos no obedecen? Es motivo de tristeza, ¿no? Ahora el padre enseña una y otra vez. ¿Se han dado cuenta que los padres enseñan una y otra vez la misma cosa? Hasta que ellos ven que sus hijos lo hacen. Y nuestro papito Dios quiere gente obediente. ¿Por qué? ¿Por qué le agrada a usted, hermano Marco, que su hijo lo obedezca? ¿Ah? Pero ¿cuál es el motivo, no? Porque le va a ir bien, ¿no? Cada vez que nosotros somos obedientes, siempre nos va a ir bien. Y nuestros padres quieren que siempre nos vaya en todo bien. Nuestro Padre Celestial también quiere que en todo nos vaya bien. Es por eso que Él nos ha dejado su palabra, en la cual Él nos enseña el camino que debemos seguir. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Entonces vayamos a un primer versículo, vayamos a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel 15, versículo 22. A ver, alguien que pueda leer fuerte ese versículo. 1 Samuel 15, 22. Amén. Y Samuel dijo, te complace que me va tanto los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la hermosura de los carneros. ¿No? ¿De qué se complace Dios más? ¿De los sacrificios o de obedecer? No dice que los sacrificios no sean agradables a Dios, pero lo que más le agrada a Dios es la obediencia. Hay sacrificios que nosotros damos a nuestro Padre Dios. Un sacrificio que damos fruto de alabanza que confiesa en su nombre, ¿no? Hay sacrificios que nosotros hacemos. Sometemos nuestro cuerpo en sacrificio, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para no hacer con ese cuerpo lo que nosotros nos parece. Hay sacrificios, por ejemplo, el levantarse de madrugada, cuando Dios pone en tu corazón para orar por alguien. Eso demanda un sacrificio. Y Dios le agrada los sacrificios, pero más que todo, Dios le agrada la obediencia. ¿Por qué Dios no quiere que nosotros desobedezcamos? Dice que antes nosotros éramos hijos de ira o hijos de desobediencia. Hay una cosa, o obedecemos a Dios o obedecemos al diablo. Que cada vez que no obedecemos a Dios, caemos en pecado. Y entramos en la trampa del enemigo, donde Él roba, mata y destruye. Ahora, Dios nos ha dado en Cristo Jesús, dándonos su presencia, la capacidad para poder obedecer. No es difícil. Hacer los mandamientos del Señor no son difíciles, sino deben ser agradables porque nosotros lo amamos. Una razón por la cual nosotros obedecemos a Dios es porque lo amamos. Eso muestra nuestro amor para con Él, que lo respetamos, ¿no? ¿Cómo yo voy a defraudar a mi Padre Dios? Entonces, voy a leer algo, dice, evidentemente este texto que hemos leído nos indica que lo que Dios más valora que los sacrificios es la obediencia. Por otro lado, este texto tampoco nos excusa de nuestros deberes dentro de la iglesia local. Notemos que decir mejor es lo que también indica que es bueno ofrecer sacrificios a Dios y ofrendas, aunque no como condición para nuestra salvación. Más bien, como un fruto de un corazón agradecido a Dios. Tú tienes un corazón agradecido para con Dios cuando tú le obedeces. La Biblia nos enseña que ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Y lo que vamos a vivir con este cuerpo lo vamos a vivir como para quién.
para nuestro Padre Dios, el que nos amó juntamente con el Hijo, porque no solamente el Hijo nos amó, también el Padre nos amó, porque Él sacrificó su hijo. Para que lo vivamos en este cuerpo, lo vivamos en la fe de Él. Entonces vamos a ver algunos puntos. ¿Quiénes son los verdaderos miembros de la familia de Jesús? ¿Quiénes son los verdaderos miembros de la familia de Jesús? Nosotros somos parte de una familia, la familia de Dios. ¿Cómo nos hicimos parte de esa familia de Dios? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron. Vamos a ir ahí, a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, como hijos de Dios tenemos un Padre. Nuestro Padre es Dios. ¿Y quién es nuestro hermano mayor? Jesús es nuestro hermano mayor. Nosotros somos miembros de una familia acá en la tierra. Somos hijos de varios padres, ¿no? Pero en lo espiritual, todos los hijos de Dios son hijos que pertenecen a una familia, a la familia de Dios. Entonces, vayamos a Marcos capítulo 3. La pregunta era, ¿quiénes son los verdaderos miembros de la familia de Dios? Marcos 3:35 dice así. Le damos a alguien que quiera leer ese pasaje. Marcos 3:35. Porque todo aquel que se hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Entonces, ¿quién es parte de la familia de Dios? Es el que hace la voluntad de Dios. Cuando hablamos muchas veces de la voluntad de Dios, hablamos de la voluntad de Dios con respecto a la buena voluntad de Dios para con nosotros. Pero también hay una voluntad, ¿no?, de nosotros para con Dios. Y nosotros siempre, como hijos de Dios, debemos pretender hacer lo que Él nos manda. El deseo de Dios, agradarlo a Él. Dios nunca te va a pedir algo malo. Siempre te va a pedir algo bueno. Dios ha hecho que se escriba por varios hombres de Dios su voluntad. Y dice la Biblia de Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y su voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y perfecta. ¿Cómo saber la voluntad de Dios con respecto a la sanidad? Leyendo versículos que tienen que ver con respecto a la sanidad. ¿Cómo leemos la voluntad de Dios con respecto a la prosperidad? Leyendo versículos que hablan con respecto a la prosperidad. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios con respecto a la paz? Leyendo los versículos que hablan acerca de la paz. Hay un pasaje en Isaías 53, versículo 5, dice, el castigo que nos trae la paz fue ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. El castigo que Él recibió en la cruz para que nosotros tengamos paz fue puesto en Jesús, ese castigo. Y ahora esa voluntad de Dios que quiere que nosotros tengamos paz se hace una realidad. Pero nosotros colaborábamos con Dios haciendo su voluntad porque la voluntad de Él se ha hecho en nosotros. Cuando nos salimos en el camino, no encontramos al lobo. No, ese lobo que se mete en la casa de los chanchitos y que baja por la chimenea y sale gritando que incendiado el rabo, ¿no? Que se metió en la candela. No. Aparece un ser que muchas veces el mundo lo ha pintado con cachos y rabo, pero en realidad es un ser espiritual. Es nuestro archienemigo, que busca la manera de decirnos todo el tiempo, tú estás creyendo eso. Y a veces nosotros le ponemos un poco de levadura a toda la masa. Un poco de pecado aquí, un poquito, dice. Dios me comprende y Dios me entiende. O sea, es que Dios te comprende y Dios te entiende, pero el diablo no te comprende ni te entiende. Sino que dice, ahora Él me ha dado lugar y yo voy a entrar a robar un poquito. Por eso que el hacer la voluntad de Dios es una bendición para nuestras vidas. No es Dios quien gana, eres tú quien gana cuando haces la voluntad de tu Padre Dios. ¿Qué debemos procurar conocer? Vayamos a leer lo que dice
Efesios 5:17. Dice así en ese pasaje: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Efesios 5:17, ¿no? Por tanto no seamos insensatos. ¿Quién es un insensato, pastor? Uno que es no sabio. Una persona, ¿no?, que camina neciamente, no sabio, ¿no?, guiado por sus propios impulsos, no recapacita para ver la consecuencia que le puede venir Fuera de la sensatez. fuera de la sensatez, no loco. Entonces nosotros no somos insensatos. ¿Qué Dios nos ha dado? Nos ha dado su mente. Nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos la guía segura dentro de nosotros, su espíritu, que nos guía la verdad y que dentro nos dice: no hagas eso, no hagas eso. ¿Sabemos diferenciar el bien y el mal? Todos nosotros sabemos diferenciar el bien y el mal, y aún más aún, ahora que estamos en Cristo. No seamos insensatos, sino seamos, este pasaje, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dios tiene un deseo, la voluntad tiene que ver con los deseos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para ti y para mí es que nosotros acabemos nuestra carrera en Cristo. La voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros tengamos, ¿no?, hasta el último día de nuestras vidas, todas las bendiciones de nuestro Padre Dios. Y la voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros seamos obedientes. Obedientes. ¿Alguna vez le han dicho a su hijo: eso te ha pasado por desobediente? ¿Ah? Yo te dije, un día recuerdo, yo fui desobediente. Una de las muchas veces, ¿no? Cuando estaba niña, una de las muchas veces que le desobedecía a mi mamá. Y ella me dijo: anda, saca la basura y entra. Y le dije: no, yo voy a sacar la basura, le damos la mano ahí en el jardincito que teníamos afuera y voy a buscar a Cecilia. No, me dijo, tú vas después donde Cecilia. Tú primero haces lo que yo digo. Y yo tenía que hacer que mi mami me va a ver. Entonces yo voy a apuradita, rapidito. La familia tiene, yo no más rápido. La Biblia dice: aquel que cree que no se apresure. Y yo me fui bien rapidito y me encontré con una amiga que la estaba conociendo un chico con bicicleta. Y ella me sacó de la mano, eso me suelta. Y yo seguí corriendo y pasé la pista y el carro me atropelló. Y yo me di una vuelta de campana así. Entonces cuando yo me levanté, la mujer se fue, la que me atropelló. Y yo tenía un chichón acá, tenía roto acá y tenía acá marcada la rodilla. Entonces yo traté de ocultar mi pecado. Y quería un cómplice, a la señora, la mamá de Cecilia, que había visto todo. Y me dice: por favor, no le diga nada a mi mamá. Entonces ella me dijo: no, si anda a tu casa, nomás tranquilita. Y yo fui a mi casa, agarré un cuchillo y comencé a apretar. Y comencé a mirar, me lavé todo, y él estaba bien escondida. Cuando me tocó la cosa, Sofía, grita así. Y dije: la chismosa de la señora llegó. Y ella había llegado y me dijo, mi mamá dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo quiero tener emergencia. No, mamá, no me pasó nada, no me pasó nada. Entonces mi mamá me dijo: sí, eso te ha pasado por desobediente. Entonces yo no quería aceptar, pues, hermano, que la desobediencia, ¿no?, debía traer esa mano. Pero ¿qué pasa? Uno se da cuenta que cada vez que desobedece a los padres, le pasa específicamente lo que ellos dicen: te va a ir mal. A veces hay personas que dicen: no, yo me caso con fulano, yo me caso. Y le dicen al pastor: pastor, usted puede decir todo lo que quiera, pero yo me caso. Se casa. Y se quiere creer al pastor, que el pastor no va a dirigir la vida. No, el pastor no te quiere dirigir la vida. El pastor te quiere proteger. Dios te quiere proteger. El espíritu que vive en ti te quiere proteger. Y te dice: no des ese paso. ¿Cómo sabes que no debes hacerlo? Porque Jesús no lo haría. Jesús no hizo nada.
sin primeramente saber lo que su padre quería. Entonces nosotros no seamos insensatos, sino seamos entendidos para saber cuál es la voluntad. Tienes que entender acá, por medio de la palabra, cuál es la voluntad de Dios. Señor, debo ser, ¿cómo se llama cuando una persona es garante de otra? ¿No? Aval. ¿Debo ser aval de una persona? La Biblia dice que no lo seas. Pero si es mi hermano. Pero si es mi hermano, no lo debes hacer. Sea quien sea, no lo hagas. Es mi tío. Es mejor que tú le regales el dinero a una persona, a que tú agarres y pongas su firma ahí y te hagas un garante, un aval de esa persona. Vas a perder hasta tu cama, dice la Biblia. Y tantos consejos en la palabra, ¿no? Con respecto a lo que nosotros no debemos hacer. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Su palabra. ¿No? Su palabra nos dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros recibimos el consejo de Dios para caminar en obediencia? Oyendo lo que nos dice. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que decir a nuestros padres una y otra vez, esto se hace así? ¿Y nos ha gustado o no nos ha gustado? ¿Ah? Cuando nos mandaban nuestros padres a hacer las cosas, ¿nos gustaba o no nos gustaba? Teníamos una tendencia de querer hacerlo a nuestra manera. No, Dios dice, no es a tu manera. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3. ¿Quién me va a mandar? Yo ya estoy grande. Yo ya sé lo que debo hacer. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. No hagas las cosas sin Él. Reconócelo a Él en todos tus caminos. ¿Qué más dice? Y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar lo que está torcido. No lo debo hacer. Lo debo hacer. Si dentro de ti no hay paz, en ese lugar donde no hay paz no está Dios. Porque la palabra dice, busca la paz y sigue. Busca la paz. No debo hacer trato con esa persona porque no tengo acá condiciones. No conozco mucho de esa persona. Pero dentro de mí me dice que me voy a meter en un lío. ¿Sabes qué? Apártate. Aléjate del mal. Huye. Una vez yo dije así, no comencé a tratar de moldear lo natural a lo espiritual. Y comencé a dejar la guía del Espíritu Santo a un lado y comencé a razonar con mi cabeza lo que debía hacer. Casi me mata. Fuimos a un lugar terrible, las delicias. De delicias no tenía nada. Era un lugar que ni siquiera tenía luz. No tenía piso, tenía una arena. Y me entré ahí y había un cerro, que ese era el vecino, el cerro, todo oscuro. Y yo dije, voy a ir a predicar porque me creía el Salvador. Hay un solo Salvador, el Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros creemos, ¿no?, que tenemos que dar nuestra vida. Hay momentos que sí, tal vez puedas dar tu vida por causa del Evangelio. Pero ahí el Señor no me estaba diciendo que dé mi vida por irme a meter a ese lugar a buscar a una persona y en una hora de noche, y una persona que me conocía y que tenía que ir por el cerro y a un lugar oscuro donde había arena. Cuando yo me vi en el problema, el Señor me dijo, ¿cuántas veces te dije que no lo hagas? Ahora, no es que el Señor me iba a dejar, pero ahora yo tenía que clamar de una manera tal y arrepentirme primero. Dije, Señor, me arrepiento porque estoy acá en este lugar, en este arenal, sin luz, no hay carro para regresar, le han agarrado a mi amiga del cuello, no querían plata, querían violar.
Y ahí, Dios mío, ahí comencé a clamar. Y el Señor comenzó a recordarme su palabra. El primer versículo que me dijo, no temáis, manada pequeña. Éramos 3 hermanas. Éramos una manada pequeña. Porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Yo vine espiritual en mi carro, hablaba la palabra. Y ¿sabes quiénes estaban ahí junto a nosotros parados? Los 3 que después nos iban a agredir. Y estábamos hablando de la palabra. Cuando bajamos, ahí comenzamos a sentir alerta, cuidado, y ya estaba caminando. Y comenzamos a caminar en la oscuridad, ahí los pies se nos hundían, y en eso comenzamos a escuchar la voz de 3 muchachos detrás de nosotros. Y nosotros apresurados para llegar al cerro, imagínense, peor iba a ser, más lejos peor iba a ser. Entonces cuando ya, yo dije no, tenemos que parar. El Señor me dijo alerta, párate, habla con ellos, porque el Señor nos guía. ¿Qué debemos de decir? En ese mismo momento el Señor va a hacer que de nuestra boca comience a salir palabras. Entonces yo agarré, paré y le dije a mis amigas, vamos a hablar con estos 3 discípulos. Pero ya estábamos las 3 encerradas. Comenzamos a echar fuera el espíritu de temor, porque nuestro Padre no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos dándonos valor en medio de la adversidad. Estábamos haciendo que el Señor entre en escena para sacarnos de ahí. Y de repente uno de los tipos agarra a una de ellas y le comienza a ahorcar. Y le comienza a arrastrar. Y yo y mi otra amiga jalábamos los pelos. Le jalábamos por acá. Y gritábamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hasta que tanto y tanto se escondieron, se fueron, pero después aparecieron 5. Y parecía que la cosa era peor, y a veces cuando nosotros hemos fallado a Dios, y hemos entrado en un lugar del territorio enemigo, el enemigo se trae otros peores. Y vinieron 5. Y cuando bajábamos nos dijeron, no hay ningún carro porque usted regrese. Así lo dijo una señora que venía pancito, no hay ningún carro porque usted regrese. Y mi amiga estaba con todo el cuello rojo. Pero que digo acá y no podía ni hablar, tosía. Sí, entonces agarramos y yo comencé a orar, agarrando así, gracias Padre Dios, porque tú estás con nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y ahí abro los ojos y me encuentro con 5. Entonces dije, no voy a temer. Y ahí comenzamos a clamar, y ¿sabes qué? Se me empezaron a escuchar motores de bomba. De ahí ese único nos trajo de ese lugar. Y lo fue. Fue un milagro. El hombre dijo, mire que Señor, ¿por qué usted entró a este lugar? Y él respondió así, a veces entro, me dijo, cuando tengo una urgencia dentro de mí que debo de entrar. Y él le comenzó a dedicar el urgencia, ¿no? Hermanos, si somos obedientes, todo nos va a ir bien. El obedecer a Dios y poner al Señor en primer lugar hace que nosotros, todas las cosas nos sean añadidas, ¿no? Como dice Lucas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Nos sometemos a Dios. Dice, sométete a Dios. Resiste al diablo. Cuando él te pone que tú desobedezcas. ¿Y qué va a pasar el diablo? ¿Qué va a hacer? Morirá de nosotros. ¿Qué pasamos? Pues damos el ejemplo de desobedecer, pero ¿por qué no das el ejemplo de la obediencia cuando yo te digo, anda ese teléfono? Como la desobediencia también hay una... Claro, hay una parte de que cuando desobedecemos, y también hay un bien cuando obedecemos. No, ahí están los milagros, ¿no? Cuando obedecemos, y siempre así, yo quería comunicarme con él, y no tenía cómo comunicarme, porque era cara las llamadas. Yo cuando vivía en Brasil me costaba una llamada de 4 o 5 minutos $80, que estaba la FARC real juntamente con el dólar, y era una fortuna. Entonces todo es caro allá respecto a las llamadas telefónicas. Y yo había comprado una tarjeta para luego me pasó, en ese tiempo éramos amigos, estábamos saliendo ya un tiempito, ¿no? Entonces, y yo lo había abandonado. Yo lo había abandonado por 3 meses. Y fui, y yo dije, bueno, yo me voy porque
no hay nada, dije, ¿no? Entonces, y no quiero confusión más, me voy a Brasil, me fui a Brasil a predicar y inclusive me regalaron el pasaje. Todo me regalaron, todo gratis. Entonces, pero después de ahí, en esos días, yo sabía que había hecho mal. Que no debía de haber huido, sino hubiera enfrentado. Porque yo era la líder de las solteronas. Y tenía muchas chicas que estaban detrás de mí y yo le decía, ¿sabes qué? No hay mejor cosa que servir al Señor sin tener ningún esposo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un esposo, el apóstol Pablo dice, uy, ¿sabes qué? Va a haber problemas. La cosa es, va a haber aflicción porque lo hay o no lo hay. Entonces, yo dije, ahora yo estaba sintiendo un sentimiento por él y uy, tengo que tragar todas mis palabras. Y yo tenía un poco de temor al matrimonio. Y decía, no, yo no he nacido para casarme. Y me había sugestionado tanto, ¿no? Que le decía a todas las personas, no, yo no lo quiero. Pero una hermana que no conocía me encontró contra la una hermana en Cristo y me dijo, eres una cobarde. Me dijo así, te vas porque eres una cobarde, porque te has enamorado, me dijo. Y por eso te vas para que nadie, porque todos crean que tú eres esa mujer valentona, que te vas y te vas a la Brasil y haces la obra del Señor. Entonces una vez que yo lo llamé, yo le dije, pues me dijo, ¿cómo están las cosas? Dice, el culto ha sido tremendo esta noche. Había orado con una chica que tenía SIDA y después a los días yo me enteré que se había curado. Y yo me sentí la presencia de Dios y yo estaba en las nubes, pero él en ese momento no estaba en las nubes. Él se puso a llorar y me cortó el teléfono. Entonces yo tenía necesidad de llamar, decía, Dios mío, lo he dañado. Ay, porque primero pensé que estaba riendo, pero después cuando escuché que estaba llorando, y yo dije, ¿estás llorando? Y me cortó, y yo intenté llamar y no me contestó. Dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? Voy a tener que regresar a Perú, como sea. Pero conseguí una tarjetita. El Señor me dijo un día, no te vayas a ese teléfono, ándate al otro día. Entonces yo comencé a decir, pero Señor, ahí está la cantina. Tú no me puedes mandar junto a la cantina a llamar. Pero era en la cantina donde yo tenía que llamar, a la fuera de la cantina. Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser que tú me vas a guiar a llamar el teléfono al lado donde están esos alienos homosexuales que bailaban con sus trenzas y hablaban un montón de cosas, palabras feas? Y dije, ¿cómo me va a mandar el Señor allá? Entonces, no puede ser, yo me voy al otro lado mejor. Entonces yo me seguí al otro lado, y el Señor me dijo así fuerte, ¿no? Te estoy diciendo que te vayas al teléfono al lado de la cantina. Entonces yo agarré y dije, bueno, si es el Señor, algo va a pasar con ese teléfono. Pero yo no pensé que esa tarjetita de 100 unidades, que era para hablar 1 minuto y medio, esa tarjetita me duró 100 llamadas. Y yo podía hablar todo 80 días. Y esa tarjetita yo podía hablar por cada unidad 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que yo quería a cualquier parte del mundo. Eso pasó, eso hizo. 80 días yo hablé con esa tarjetita. Entraba y metía, No. Yo cuando regresé. La tarjeta y el teléfono que cuando se unía. Sí, yo podía llamar a cualquier país, porque inclusive la persona me dijo, llama a la hermana fulana que está en California. Dame el número, le dije. Pago portero. Y todos se enteraron y dijeron, Sofía, ¿cómo es posible que el Señor te haya dado ese teléfono? Nosotros te vamos a llamar, todo el mundo vamos a estar en ese teléfono cuando tú te vayas. Y yo les miré y le dije, ¿así? ¿Ustedes quieren subirse al coche gratis? El teléfono, cuando yo me vaya, lo sacan antes que yo me vaya, lo sacan desde la raíz. Ja, se comenzaron a reír, ¿no? Un grupo de hermanos, ja. Porque tú lo dices, así va a ser. Yo no creo eso. Y un día antes estaban sacando ese teléfono desde la raíz. Y entonces mi amiga que viene conmigo dice, Sofía, ven para acá. Esa boquita me dijo, ¿no? Entonces corrí conmigo el teléfono y me dice, mira, están sacando el teléfono desde la raíz. No puedo creer. Así yo sí puedo creer. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Lo que tú creas en tu corazón y lo digas con tu boca, eso te va a ser hecho. Si nosotros obedecemos, a pesar que no sintamos, a pensar que no entendamos,
y practicamos lo que Él nos dice, de hecho, el Señor lo va a hacer. Porque el Señor honra la fe de la gente que le crea. Por eso es que hay cosas tan sorprendentes que alguna persona dice, ¿será verdad? Antes decía, ¿será verdad todo eso? Estaban haciendo entrenamiento, y nos ponían algunos ministros en videos, y algunos ministros que habían hecho obras poderosas en Dios. Entonces yo vi un día, recuerdo a una chica que trajeron, un hombre que en una camilla, había traído una camilla muriéndose. Y la chica, el hombre no podía comer. Entonces el predicador oró por él y dijo, traigan leche y plátano. Imagínense lo que le dieron de comer al hombre, que no comía a tiempo. Y el hombre comenzó en presencia de todo el mundo, primero se levantó de la camilla, agarró la leche y el plátano y estaba alabando al Señor. Entonces yo dije, Señor, ¿será que es verdad que yo también puedo hacer lo mismo? Y la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Entonces yo dije, me voy a meter a los hospitales y voy a probar por mí misma si esta palabra que yo estoy recibiendo es verdad o es mentira. Porque yo era la persona ver para creer. Aunque el Señor nos dice, si tú crees, tú verás. Es todo lo contrario. Pero Dios es tan misericordioso que baja nuestro nivel donde estamos y comencé a ir a los hospitales. Y cuando comencé a ver cosas en los hospitales, yo lloraba. ¿Y cuántos días iba al hospital? El lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y ahora cuándo vamos a ir de nuevo a la iglesia? Sí, tenemos que ir. La semana pasada estuve en el hospital, también van por gente en el hospital del empleado, ¿no? 2 personas con cáncer. ¿Ah? Sí. Sí. Y entonces, el hacer la voluntad de Dios es algo que le agrada al Padre de Dios. ¿Sabes que Jesús, para hacer la voluntad de su Padre, Él tenía que someterse? Él tenía que estar dispuesto. Y la Biblia habla que su obediencia fue hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. No fue fácil lo que le costó a Jesús, podernos rescatar a cada uno de nosotros. Él tuvo que ser obediente, porque él iba a sentir el dolor, el desprecio y todo lo que nosotros sabemos que pasó en la cruz. El desgarramiento de su carne, sus tendones y todo lo que suceda. Vayamos a otro pasaje más. Vayamos a Salmo 40, versículo 8. Vamos a ver algo de lo que a Jesús le gustaba hacer. Vamos a ver a Jesús como nuestro ejemplo de lo que Él le gustaba hacer. Salmo 40, versículo 8. ¿Quién puede leer, por favor? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire lo que dice el salmista, y está hablando acerca de quién. Es un salmo mesiánico. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es una buena declaración para nosotros, declarar delante de Dios. Señor, el hacer tu voluntad me agrada. El hacer tu voluntad me agrada. 48. Y tu ley, tus dichos, están en medio de mi corazón. Vayamos a Hebreos 10, versículo 9. Hebreos 10, 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Vamos a leer desde el versículo un poquito más adelante. Vamos a leer desde el 1. ¿Puede leer, pastor? ¿No tiene así? Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está hablando de qué sacrificios?
los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, ¿no? Que se hacía una y otra vez, continuamente, se hacían cada año. El sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados de la gente. Pero esos sacrificios que se hacían cada año no podían ser perfectos aquellos que se acercaban. De otra manera, dicen, dejarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahora, está hablando de los sacrificios hechos por los sumos sacerdotes a través de animales, ¿ya? Que ninguno podía ser al hombre libre de conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahora, la Biblia dice que nosotros no nos acordemos de ¿qué? De las cosas pasadas. ¿Y el Señor recuerda o no recuerda nuestros pecados? No. Acá decía memoria, en estos sacrificios, memoria cada cierto tiempo, cada año, de los pecados que la gente cometía. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras que habló Juan el Bautista a respecto de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita. Porque en el antiguo pacto se cubrían los pecados, pero no eran quitados. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dice? ¿Quién dice esas palabras? ¿Ah? Jesús. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Cuando Jesús estuvo una conversación con una mujer samaritana, en Juan 4:34, Jesús se refirió de que la comida para él era como hacer la voluntad del Padre. Vamos a ir a Juan 4:34. ¿Cuántos han comido hoy día? ¿Cuántos tomaron el desayuno? Y eso no se olvida, ¿no? No nos olvidamos. Desde que nos despertamos llega un momento, en una hora, que los jugos gástricos comienzan ahí, ¿no? Que te dicen, come, ¿no? Hambre. Y comemos. Juan 4:34 dijo así Jesús. Jesús le dijo, mi comida es que haga, ¿qué dice? Del que me envió y acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. ¿Jesús acabó su obra o no? Él, estando en el huerto de Getsemaní, le dice al Padre, que no se haga mi voluntad, si es posible que pase de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así le dice Jesús. Señor, ¿sabes qué? Me puede pasar todo, pueden decir todo de mí, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo tu voluntad hasta el fin. Aquel que hace la voluntad de Dios hasta el fin, ese será salvo, permanecer en la voluntad de Dios. Vayamos a otro pasaje, en Juan 5, versículo 30. Juan 5, versículo 30, Jesús dijo así. Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué dijo Jesús? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. A veces cuando el Señor te dice, perdona a esa persona, perdona, deja de hablar así, y ahí la ira sigue, te enardeces y te recuerdas, y sigue recordando, y el Señor dice, perdona, y tú sigues ahí. No, me ha tratado mal, habló mal de mí, me robó, y no voy a hacer tu voluntad. Eso es lo que estamos viendo en su cara. Vos, Señor, puedes decir todo lo que quieras, han pasado 2 semanas, 3 semanas, pero yo voy a seguir en mi línea. Entonces, ¿qué cosa? ¿Dios se puede usar de esa manera? A una persona desobediente, que está con orgullo y todavía está arrogante, no lo voy a hacer, voy a que se doblegue, que me pida perdón. La Señor dice, ¿sabes qué? Tú te ejerces. Anda tú, pide perdón, anda tú a arreglar esa situación. Eso es lo que el Señor nos manda, a que bajemos muchas veces la cabeza. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo. No demos lugar al diablo por la carne. La carne para nada sirve cuando nosotros caminamos en la carne, hermano. Lo único que va a hacer el diablo es ganar ventaja en ti. Tú vas a estar molesto, no te va a salir bien, estás esperando un dinero que no llega, porque el Señor no puede bendecir la desobediencia, pero Dios puede bendecir la obediencia. Porque Él no puede ir contra su palabra. Dios no puede ir contra su palabra. Por eso que nosotros tenemos una gran confianza en Él, sabiendo que Él es fiel, que no va a cambiar. Y si algo alguien tiene que cambiar, somos nosotros, hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 5, y ahí vamos a terminar. Romanos 5, 19. Dice así. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿No? Adán pecó, pero Dios el Padre no nos dejó bajo condenación, porque la paga del pecado era la muerte. Pero hubo uno que dijo, yo voy a obedecer y yo me voy a colocar en el lugar de la humanidad, el Señor Jesucristo. Y por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos, todos nosotros. Y por tu obediencia, esa bendición va a alcanzar a otros. Nosotros somos de bendición cuando caminamos en obediencia a nuestro Padre Dios. Tú llevas ese olor fragante, tú llevas esos milagros, tú llevas esa paz, la prosperidad, la respuesta de Dios a los lugares donde la gente necesita. Porque el Señor va a usar a aquellos que caminan en integridad, aquellos que caminan en su palabra. Vayamos a Apocalipsis 2:10. Dice así. El último libro, Apocalipsis 2 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahorita me estoy acordando de 2 personas, de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan que a Pablo y Silas lo metieron en un calabozo? ¿Lo metieron a la cárcel? ¿No? ¿Hechos? Vamos a ir ahí. Hechos. ¿Qué dice? Hechos 16. Sí, dice así. Hechos capítulo 16. Dice así. Vamos a leer a partir del versículo 14. Dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió
el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Puede leer, pastor? Sí. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, y nos constriñó a quedarnos. Hechos 16:16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración nos salió al encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Un ratito. Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de la salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero descargando a Pablo, que se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la ganancia de sus ganancias, prendieron a Pablo de las filas y los trajeron a las obras de las autoridades, presentándolos ante los magistrados. Dijeron: estos hombres siguen siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican costumbres las cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros pues somos romanos. Y se abocó el pueblo contra ellos, y los magistrados, arrancándoles de su ropa, mandaron a azotarles con varas, y después de haberles tenido con mucho azote, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Yo quiero decir algo, ¿no? Pablo y Silas, ¿estaban haciendo algo malo para estar en ese lugar? No. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban predicando el Evangelio. Habían echado fuera un demonio de una persona que traía ganancia, ¿no? Con las magias, adivinando. Entonces, pero los azotaron, los metieron a la cárcel. Vamos a ver el versículo 23. 24, ¿no? Ya. Después de haber despedido de muchos azotes, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, habiendo recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les apretó los pies en el seco. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y repetidamente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, trató por espada que se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Sí. Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Ahí nomás. Entonces vemos este pasaje, ¿no? Pablo y Silas, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Obedeciendo al Señor. Son echados allá a la cárcel. Ahora, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, tiene una tendencia cuando las cosas le salen mal. ¿Por qué, Dios mío? Si estoy haciendo tu voluntad. Y hay mucha gente que se van contra Dios. Pero ellos no. ¿Ellos qué comenzaron a hacer? Ellos comenzaron a orar y ellos comenzaron a cantar fuerte en la cárcel. ¿Y qué pasó en ese momento? Que hubo un terremoto. Y las cadenas se abrieron, las cárceles, todas las rejas se abrieron de los presos, pero como había sucedido una obra sobrenatural, nadie se escapó. Y el carcelero se quería matar, ese. Pero en vez de eso, ¿qué hizo Pablo? Él predicó el Evangelio a los de su casa. Y ahí viene ese versículo que muchos claman: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Una promesa de Dios. La obediencia hace que tú, ¿no?, siempre recibas mucho más de lo que te imaginas de parte de tu Dios. Y para terminar, habíamos visto Apocalipsis 2:10 que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Sé fiel. Obedece al Señor. Obedece su palabra. Obedece la guía de su Espíritu Santo. Cuando el diablo te diga no hagas aquello que Dios te dice que sí hagas, échalo fuera, y tú dices: yo voy a hacer la palabra.
yo voy a hacer la palabra. A pesar de todo, yo voy a seguir haciendo la palabra. Amén. Eso es lo que nuestro Padre Dios nos pide en esta noche. Que hagamos su voluntad con todo nuestro corazón. Si quedamos avergonzados y la gente nos ve como tontos, ¿sabes qué? Más importante es cómo Dios nos ve. Dios nos ve como hijos obedientes. Y la obediencia tiene bendición. Venga, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a levantar nuestras manos a nuestro Padre Dios.